¿Qué tal? Es un placer arrancar un nuevo análisis a fondo. Hola, la verdad es que hoy tenemos sobre la mesa un material de esos que invitan a replantearse muchísimas cosas. Totalmente. Hemos estado revisando una pila de documentos fascinantes, notas teológicas detalladas, comentarios bíblicos de distintas épocas y una tabla comparativa histórica sobre un texto que, bueno, literalmente ha moldeado la identidad de civilizaciones enteras. Sí, hablamos del capítulo 17 del libro del Génesis, tomando como base la clásica versión Reina Valera, que, a ver, es un bloque de texto fundamental. Exacto. A simple vista, para alguien que lo lee por encima, puede parecer un relato antiguo, casi un trámite genealógico más. Ya, pero en cuanto empezamos a cruzar los datos de los comentarios históricos con el texto original, la cosa cambia. Se revelan unas capas psicológicas y sociológicas sorprendentes. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy, extraer las claves de este relato para entender conceptos que sinceramente no caducan. Fíjate, vamos a sumergirnos en la construcción de la identidad, en el inmenso peso psicológico que supone la espera, Sí. y en un tema antropológico brutal. ¿Por qué los seres humanos recurrimos a marcas físicas permanentes para definir quién pertenece a nuestro grupo y quién no? Claro, porque si lo pensamos bien, que un relato milenario sobre un hombre a punto de cumplir 100 años siga generando tanto debate hoy en día indica que toca fibras muy sensibles de la naturaleza humana. Eso es. Y para ubicar a quienes nos escuchan, demos un paso atrás, porque el contexto en el que arranca este relato es lo que le da toda su gravedad. Revisando la cronología, nos encontramos con un dato que choca bastante. Sí, el silencio. Exacto. Han pasado 13 años de silencio absoluto desde el capítulo anterior. En el capítulo 16, Abraham tiene un hijo Ismael con la sierva Agar. Y después de eso, nada. Silencio total en la narrativa. 13 años donde la historia se detiene por completo. Abraham tiene ahora 99 años. Imaginemos el desgaste emocional de esa pausa. Es que la tabla comparativa que tenemos aquí hace una analogía muy útil. Si el Génesis 15 fue el momento de firmar el contrato, por así decirlo, ¿Sí? este Génesis 17 es la fase de la confirmación y la identidad. Esa pausa de 13 años es devastadora a nivel humano. Bueno, vamos a desgranar esto. ¿Por qué ese silencio tan largo? ¿Qué ocurre en la mente de alguien cuando la promesa parece haber caducado por completo? A los 99 años, Abraham probablemente ya había asimilado que su vida estaba resuelta. Tenía a Ismael, que ya era un adolescente de 13 años. Claro, ya tenía a su heredero natural. Eso es. Por eso, el silencio divino suele interpretarse en los comentarios teológicos no como un abandono, sino como un proceso de maduración forzosa. Y es fascinante notar cómo se rompe ese silencio finalmente. No retoma la conversación con un simple hola de nuevo. En absoluto. Se presenta introduciendo un concepto, un nombre, que Abraham jamás había escuchado en este contexto: el Shaddai. El Shaddai, que en la traducción que estamos manejando, la Reina Valera, se vierte como Dios Todopoderoso. Exacto. Suena imponente, como una declaración de autoridad absoluta. Pero un momento, yo me pregunto al leer esto, ¿por qué esperar a que el hombre tenga 99 años para sacar a relucir este título de Todopoderoso? Podría haberlo hecho 2 décadas antes, ¿no? A ver, el momento biológico es la clave de todo el pasaje. Los analistas coinciden en que no es una casualidad que se espere hasta este instante de decrepitud física. Se espera deliberadamente a que las fuerzas naturales humanas estén agotadas. O sea, tanto Abraham como su esposa Sara están en una etapa de vejez extrema. Totalmente. La posibilidad biológica de concebir es nula, es cero. El argumento teológico aquí es que el milagro debió ocurrir en un escenario de total imposibilidad humana. Para que no hubiera dudas. Eso es. De ese modo, cuando el hijo naciera, sería innegable que se trataba de una intervención divina, y no del resultado del esfuerzo o la planificación humana. El Shaddai se presenta justo cuando la lógica y la biología dicen que ya no hay nada que hacer. Es como vaciar el escenario de cualquier mérito humano para que la acción divina sea indiscutible. Y justo después de presentarse con ese título tan abrumador, llega un mandato que, sinceramente, al leerlo me pareció casi incomprensible. ¿Te refieres a la exigencia de perfección? Sí, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto. Es una exigencia que suena desmedida, especialmente para un ser humano lleno de dudas y con un historial de errores que los propios textos documentan. Como analista experta de estos textos, ¿cómo manejan las fuentes esta aparente contradicción? Es una lectura muy habitual hoy en día porque nuestra concepción moderna de perfección está ligada a la infalibilidad,
a no cometer errores jamás, casi como una máquina. Claro, a no fallar nunca. Pero el análisis filológico de los textos hebreos antiguos nos lleva en otra dirección. La palabra original apunta más bien a la integridad, a estar completo. Vale, entiendo. Andar delante de mí es un modismo que implica vivir con una conciencia constante de lo divino. No es una exigencia de no pecar nunca más, sino una invitación a la transparencia absoluta. Es decir, dejar de ocultarse. Exacto. Dejar de buscar atajos humanos, como había hecho anteriormente con Agar, y vivir una vida de consagración sincera en el presente. Entonces, no se trata de sentarse pacientemente a esperar que caiga el milagro, sino de adoptar una postura vital muy activa. Sí, una transformación interna total. Y esta transformación interna que se le exige viene acompañada de un cambio externo radical. Es uno de los puntos de la investigación que me parece más revelador. El momento en el que se otorgan nuevas identidades a través de nuevos nombres. Ah, sí, el cambio de nombre. He visto en las notas que hay un cambio lingüístico muy específico en el hebreo original, la adición de una sola letra. ¿Podemos profundizar en esto? Por supuesto. El detalle de esa letra es fundamental para entender la teología del texto. En el mundo antiguo, el nombre no era solo una etiqueta para llamar a alguien a cenar. Contenía la esencia, el destino y la autoridad de la persona. Era su identidad profunda. Exacto. Los documentos lingüísticos señalan que al cambiar los nombres se les añade la letra hebrea G, que es una consonante que forma parte del propio tetragramatón, el nombre de Dios. O sea, al insertar esa letra en los nombres de la pareja, es como si la deidad estuviera estampando su propia firma. Su propio aliento en ellos. Es una inyección de gracia pura. Pasan de depender de su linaje a llevar la marca del mismísimo El Shaddai en su identidad verbal. Y el contraste de los significados es espectacular. Fíjate, Abram, que significaba algo así como padre enaltecido o padre excelso, que es un nombre noble pero común para un líder tribal, Sí, un título de respeto local. pues se transforma en Abram, que los comentarios traducen como padre de multitudes o padre de muchas naciones. Y el cambio en su esposa sigue la misma escala de expansión. De llamarse Sarai, que se traduce como mi princesa, que es un título respetable pero muy local, muy de su propio clan, pasa a llamarse Sara, que significa sencillamente princesa de naciones. Se elimina el pronombre posesivo restrictivo. Exacto. Su impacto pasa de lo tribal a lo universal. Pero imaginemos la escena a nivel social en mitad de un campamento nómada. El impacto psicológico roza lo cómico y lo trágico a la vez. Tienes a un anciano de 99 años cuya esposa de 90 jamás ha podido tener hijos. Ya, es una situación muy peculiar. Y de repente exige que todos sus siervos, vecinos y familiares empiecen a llamarlo padre de multitudes. Cada vez que alguien pronunciara su nombre, parecía una ironía cruel. Parecería una burla, ¿sí? Era un recordatorio constante de lo que no tenía. Sin embargo, los textos sugieren que esta era precisamente la intención: obligarle a escuchar la promesa todos los días. El nombre actuaba como una profecía autocumplida en su cotidianidad. Era una forma de anclar su mente en la realidad de la promesa divina, por encima de la aplastante realidad de su esterilidad. Es brillante. Y es aquí donde la narrativa pisa el acelerador y se vuelve extraordinariamente específica. Porque recordemos que años atrás la promesa era simplemente que tendría descendencia. Ahora, Dios es quirúrgico. El hijo vendrá de Sara. No de una sierva, no por un atajo legal de la época. De Sara. Y la reacción de Abraham es uno de los momentos más profundamente humanos de todo el libro del Génesis. El texto relata que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Se echó a reír, literalmente. Y no es una sonrisa discreta, es una risa que le hace caer al suelo. Analizando los comentarios de los expertos, queda claro que no es una risa de burla insolente o de sarcasmo. No en absoluto. Es la risa del cortocircuito mental. Es el asombro puro ante una afirmación que rompe todas las leyes de la biología que él conoce. 100 años él, 90 ella. Es biológicamente absurdo. Lo fascinante aquí es cómo esta respuesta psicológica ante lo imposible es tratada por el texto. La mente humana, cuando se enfrenta a una disonancia cognitiva tan inmensa entre la promesa divina y la realidad material, a veces solo puede reaccionar con esa hilaridad de la incredulidad. Claro.
Pero lo verdaderamente revelador es cómo responde la deidad. Lejos de fulminarlo por su falta de fe o reprender su risa, el texto dice que Dios institucionaliza esa misma reacción. Ordena que el niño, cuando nazca, se llame Isaac. Que significa literalmente, él ríe o él se ríe. Es una genialidad narrativa tremenda. Es un memorial perpetuo. Cada vez que Abraham llame a su hijo a lo largo de su vida, estará pronunciando la palabra risa. Estará recordando su propia duda en aquel momento, la limitación de su perspectiva humana, y cómo lo que a él le pareció un chiste biológico terminó siendo la mayor demostración de poder divino. Transforma la risa de la duda en la risa de la alegría consumada. Es un giro precioso en el texto. Pero en medio de toda esta revelación monumental sobre Sara y el futuro Isaac, el análisis histórico del texto resalta un detalle que aporta mucha humanidad al personaje de Abraham, porque él no borra de un plumazo su vida anterior. Tiene un hijo de 13 años al que quiere. Claro, Ismael. Así es. Hace una petición que destila amor paternal y preocupación genuina. Le dice a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es el ruego de un padre que, ante la promesa de un nuevo hijo, no quiere que el primogénito quede descartado o abandonado a su suerte. Y la forma en que los documentos abordan la respuesta a esta petición es un ejercicio de equilibrio teológico muy interesante. No hay evasivas aquí. ¿Qué dicen exactamente las fuentes sobre esto? Revisando estrictamente los textos y las tablas genealógicas, se observa que la petición es escuchada y atendida. La deidad promete bendecir a Ismael de manera abundante. Se le asegura que será fecundo, que se multiplicará en gran manera, que de él nacerán 12 príncipes y que llegará a ser una gran nación. Vamos, que no se le ignore en absoluto. Para nada. Los historiadores señalan que esta promesa encuentra su eco en el desarrollo de los pueblos árabes. Ismael tiene un destino garantizado de prosperidad e influencia. Por tanto, hay un respeto absoluto por la figura de Ismael y su descendencia en los textos originales. Sin embargo, la estructura del relato traza una línea divisoria inconfundible respecto al pacto. Eso es fundamental. Una cosa es la bendición providencial, que Ismael recibe en abundancia, y otra muy distinta es el vehículo de este pacto eterno, perpetuo y redentor que se está forjando. Ese pacto específico, el que llevará a la conformación del pueblo de Israel y las promesas posteriores, se establece única y exclusivamente a través de Isaac. El hijo nacido del milagro, no del curso natural. Es una distinción teológica clave en las fuentes. La bendición general frente a la línea del pacto redentor. Y este pacto no era simplemente un acuerdo verbal flotando en el aire, como podríamos pensar hoy con un contrato. Requería una firma física, tangible y, francamente, dolorosa. Aquí es donde el texto introduce el mandato de la circuncisión. Y ojo, no como una sugerencia sanitaria. No, como una obligación perentoria e innegociable. El texto estipula que al 8º día de nacer, absolutamente todo varón debía ser circuncidado. Y los comentarios subrayan el alcance de esta orden. No solo los hijos biológicos de Abraham, sino todo sirviente, esclavo comprado por dinero o nacido en su casa. Era una imposición masiva para toda la comunidad que vivía bajo su techo. Sí. Para entender la magnitud de esto, debemos situarnos en el contexto del antiguo Oriente Próximo. Los pactos en aquella época se cortaban, literalmente. Implicaban sangre y marcas. Si colegamos esto con la perspectiva general, la circuncisión funcionaba como una señal indeleble en la carne, en el órgano reproductivo mismo. Era un recordatorio constante de que la descendencia, el linaje y el futuro no eran un logro humano. Sino que pertenecían a la deidad, llevaban el pacto impreso en sus propios cuerpos. Exacto. Y la advertencia era muy severa. El varón que no tuviera esta marca física sería cortado, excluido totalmente de la comunidad y de las promesas del pacto. Era la frontera física absoluta entre pertenecer y no pertenecer. Pero lo interesante de la documentación que hemos analizado es que no se detiene en el libro del Génesis. Las notas teológicas dan un salto inmenso, cruzando milenios, hasta llegar al Nuevo Testamento. Es un salto fascinante. Vemos cómo esta marca física, que era el pilar absoluto de la identidad en la antigüedad, sufre una metamorfosis radical en los textos posteriores. Hay referencias directas a cartas como Romanos 2 o Colosenses 2. ¿Qué ocurre con la circuncisión en este nuevo paradigma? Ocurre una interiorización del símbolo. Lo que leemos en los comentarios sobre el apóstol Pablo y los textos del primer siglo
Es un cambio de paradigma que en su momento fue extraordinariamente controvertido. Ya me imagino. Argumentan que la señal externa, el corte físico en la carne, pierde su valor como requisito de pertenencia. Se introduce el concepto de la circuncisión del corazón. ¿La circuncisión del corazón? Sí, la pertenencia al pacto deja de depender de una marca visible, heredada o impuesta, y pasa a depender de una transformación interna, espiritual y voluntaria. Es un giro copernicano. Imagínate decirle a una audiencia del primer siglo cuya identidad nacional y religiosa dependía de esa marca física milenaria, que lo externo ya no es lo decisivo. Era revolucionario. Y las fuentes conectan esta idea directamente con el rito del bautismo. El bautismo emerge como la nueva señal de identidad de la comunidad, pero a diferencia del corte físico a un bebé de 8 días, simboliza una purificación interna, una muerte y resurrección espiritual. Se pasa de la carne al espíritu. Es la evolución de un marcador de identidad excluyente basado en el linaje a un marcador inclusivo basado en la convicción interna. Pero volviendo al Génesis, a ese momento cero en el desierto, Abraham acaba de recibir toda esta avalancha de información. Sí, repasemos. Un nuevo nombre para él y su esposa. La promesa irrisoria de un hijo a los 100 años, la confirmación del futuro de Ismael y la orden tajante de circuncidarse él y a todos los hombres de su campamento. La reacción a todo esto es crucial para entender al personaje. Su reacción es de una contundencia abrumadora. El texto resalta explícitamente que Abraham actuó en aquel mismo día. No pospone la orden. No convocó a un consejo de sabios para debatir la viabilidad. No pidió un periodo de adaptación para asimilar su nuevo nombre, ni solicitó una exención por su avanzada edad. A sus 99 años se somete a la circuncisión, circuncida a Ismael, que tenía 13, y a todos los varones de su casa. Las fuentes coinciden en que este es el ejemplo supremo de obediencia. Es la materialización de aquel primer mandato del capítulo, anda delante de mí y sé perfecto. Exacto. Esa integridad, ese estar completo, se manifiesta en la obediencia inmediata. En el capítulo 15 vimos la justificación por la fe, el creer en una promesa abstracta. Aquí, en el 17, vemos la fe encarnada en una acción costosa, dolorosa y sin dilaciones, forjando así una identidad inquebrantable. Es un recorrido denso pero absolutamente transformador. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si destilamos todo este análisis a fondo en las ideas centrales, vemos un mapa de la experiencia humana y espiritual. Sí, una evolución clara. Empezamos con el peso aplastante de la espera, esos 13 años de silencio que nos enseñan cómo, a veces, los mayores avances ocurren cuando nuestras fuerzas y lógicas humanas se han agotado por completo. Así es. Hemos explorado cómo la identidad se redefine desde fuera, con nombres que portan la esencia misma de lo divino y que actúan como faros en medio de la duda. Hemos reflexionado sobre esa risa visceral de Abraham, la risa ante lo imposible, que termina convirtiéndose en el nombre mismo de la promesa cumplida. Y no olvidemos el cuidado imparcial hacia Ismael y la distinción del pacto con Isaac. Por supuesto. Y, finalmente, el significado profundo de esas marcas de pertenencia, desde el dolor físico de la circuncisión hasta la acción inmediata de un hombre que decidió no postergar su compromiso. Es un entramado de temas que, aunque anclados en la antigüedad, resuenan con mucha fuerza hoy. Y basándonos en esa transición que hemos discutido, desde la marca física en la carne hasta la convicción espiritual del corazón, surge una cuestión muy profunda para reflexionar. Adelante, te escuchamos. Citaba una incisión inamovible para saber quién pertenecía a la comunidad y quién no. Esto nos invita a preguntarnos hoy en día, a lo largo de la historia humana, ¿por qué las sociedades sienten constantemente la necesidad de crear marcadores externos y visibles para definir la pertenencia a un grupo? Y lo que es más importante, ¿qué ocurre cuando el símbolo externo sobrevive, pero la convicción interna que debía representar ha desaparecido por completo? Vaya, una pregunta tremenda para llevarnos a la reflexión personal. Es el riesgo eterno de aferrarnos al símbolo y perder el significado profundo. Con esta idea cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un auténtico viaje desgranar estos documentos y conectar el pasado con el presente. La invitación que nos deja este texto es a seguir cultivando la curiosidad, a cuestionar nuestras propias marcas de identidad y a buscar siempre esa integridad de la que hemos hablado.
Nos escuchamos en el próximo análisis.